De Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. ...8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al comunicador, al articulista de Diario El Comercio, al licenciado Lolo Echeverría, para que nos comente cómo salir de este atolladero, de esta situación que estamos viviendo en el país, en donde está mezclado la acción política, la actuación del gobierno, la lamentable actuación de una institución que no está funcionando, está bloqueado los procesos, la Asamblea Nacional y finalmente la justicia también, luego de esta concesión de este habeas corpus a favor de un condenado que tiene 2 sentencias ejecutoriadas por corrupción, una tercera sentencia que está apelada, pero hay sentencia condenatoria apelada, el señor Jorge Glass. El juez actuó y desafiante sigue diciendo sí, y está bien mi actuación al conceder un habeas corpus irregular y una actuación cuestionada, sospechosa de los delegados del Ejecutivo. Aquí no se trata de pedirle al presidente que meta mano a la justicia que tanto hemos condenado cuando desde el Cortijo el Partido Social Cristiano actuaba, o el correísmo durante 10 años que le metió mano a la justicia. Aquí se trata de exigir que se cumpla la Constitución y la ley. Y es obligación de los representantes, tanto del sistema carcelario, de la policía, del propio Ministerio de Gobierno, que han hecho piruetas para tratar de justificar lo que no actuaron, incluso como lo hizo el gobierno anterior, con otros 2 habeas corpus en Latacunga, a favor precisamente de Jorge Glass, y ahí actuó la ministra de entonces, María Paula Romo, y no se concedió ese recurso de habeas corpus. Ahora, con facilidad, un fin de semana, a la medianoche, con delegados del gobierno que dicen no tengo nada que objetar, esta es la realidad. Y sobre esto, Lolo Echeverría escribe el sábado último en su columna El Pacto Inexistente. ¿Qué estamos viviendo, Lolo, y cómo salir de esto? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Lo que estamos viviendo es la mentira de la política. Mire, nos quieren hacer comulgar con piedras de molino, porque decir que no hay un acuerdo cuando se produce algo que todos ya sospechaban que se iba a producir, o decir que no tiene nada que ver con lo que pasa internamente en la Asamblea, todo eso es una mentira. Lo que ocurre es que aquí nadie sabe ya cuáles son sus papeles. Han perdido los papeles la Asamblea, el Legislativo, quiero decir, el Ejecutivo y el Judicial. Mire, comencemos por el Ejecutivo. Es una desesperación inútil, incomprensible por tener mayoría en la Asamblea. Esto parece debían saber desde el comienzo que no era factible y no debían de buscar esa mayoría en la Asamblea, no debían hacer los acuerdos que hicieron, debían simplemente cumplir sus obligaciones, las obligaciones del Ejecutivo. ¿Cuántos presidentes han gobernado sin Asamblea, sin mayoría en la Asamblea? Es decir, no todo se pasa por la Asamblea. Puede ser que la Asamblea no le apruebe leyes, pero el Ejecutivo tiene mucho que hacer sin necesidad de aprobar leyes en la Asamblea. El Ejecutivo no le ha dicho al país cuál es el objetivo que tiene, cuáles son las estrategias, cuál es el precio que nos pide que paguemos para alcanzar esos objetivos. No nos ha dicho lo que tenía que decirnos, no nos lidera, no nos establece metas. Este es el error del Ejecutivo. A eso debería dedicarse. La seguridad, el empleo, esos son los principales problemas del país. De esos problemas no se ocupa, esa es la verdad. La Asamblea es el mismo caso. No hace lo que tiene que hacer, no legisla,
no estudia la realidad nacional, no da respuesta a los problemas o da respuestas falsas o estorba a los otros poderes y está simplemente gastando su tiempo, gastando su dinero y gastando la paciencia de los ecuatorianos en contar votos todos los días para ver quién tiene mayoría, para sacarle a la presidenta de la Asamblea. La presidenta de la Asamblea no tiene ahí ningún papel, simplemente el único papel que tiene ahí es hacer creer al Ejecutivo que va a trabajar a favor del Ejecutivo. Pero eso no le va a dar mayoría ni le va a dar posibilidades de manejar la Asamblea. Eso es una pelea absurda, una pelea boba. A ver quién impone la presidenta o el presidente de la Asamblea. Y el Poder Judicial también ha perdido los papeles. Los jueces, me refiero yo a la Corte Nacional de Justicia, está pegándose un tiro en la nuca permitiendo que hagan estas tropelías a abogados tinterillos mediante el habeas corpus. Ahora han descubierto el habeas corpus. ¿Para qué? Para hacer favores a los corruptos. O sea, la justicia se va a erosionar de esta manera, pero definitivamente es un absurdo que nadie ponga coto a esta tropelía de tinterillos que están metidos en la función judicial. Entonces vea usted que los tres poderes del Estado están divagando, están fuera de camino, no saben a dónde van. Y esto parece que no tiene remedio, porque esto no se va a resolver con un acuerdo legislativo, ni mucho menos. Entonces el problema nacional es muy serio y muy profundo, Miguel. Lolo, solo para hacer historia, porque a veces, y historia reciente, el propio presidente un día dijo que habría que ir a una consulta popular y hacer una reforma al sistema judicial, revisar el tema del Consejo de la Judicatura. Eso lo dijo el presidente de la República, pero no tenía clara su propuesta. En este caso de la libertad de Jorge Glass, como bien se pregunta en el artículo Lolo Echeverría del sábado último, ¿tiene remedio lo que ha pasado en estos días? Quizás el juez debiera ser sancionado, o sigue ahí con avilantez, que no le pasa nada, que los representantes del gobierno que acudieron a la audiencia sean destituidos, porque ahí lo que se ha querido es quitarle el cuerpo, nada más, no hay una acción contundente. Que renunciara el ministro de gobierno, que el presidente Lasso reclamara a los administradores de justicia como reclamó anteriormente, en este caso mutis por el foro, porque es meterle mano a la justicia, Lolo. Sí, por supuesto que tuviera remedio. Es que aquí se trata de que el presidente está en juego su palabra, y el presidente tendría que defender la posibilidad de decirnos la verdad. Mire, cuando alguien miente, se dice que es culpa del que miente, pero a la segunda, a la tercera, la culpa es del que le cree. Entonces está en ese riesgo el gobierno, de que después los ciudadanos no le crean nada. Si es que no está de acuerdo, como aseguran, con esta villanía que han hecho los jueces, entonces debería sancionar a los delegados que fueron al habeas corpus. Ahí, estos personajes que se comportaron ahí como burro en aguacero, escucharon atrocidades y permitieron la impunidad sin decir absolutamente nada. Y si es que quisiera recuperar su palabra, recuperar la capacidad de persuadir al pueblo ecuatoriano, entonces debería cambiar de ministro de gobierno, echar a esos funcionarios mudos que asistieron al habeas corpus, reclamar a la justicia. ¿Cómo puede ser posible que esté enredado en semejante lío en la Asamblea, con mamarrachos que están ahí vendiendo, comprando, cambiando y poniendo precio al voto para ver quién hace mayoría, que estén metidos en esa danza?
y no sea capaz de hablar con los jueces, con la Corte Nacional de Justicia, con el Consejo de la Judicatura, para exigir justicia, para exigir la verdad, para exigir el cumplimiento de la ley, porque esto es parte de las obligaciones del Ejecutivo. Entonces, si no se ve eso, se erosiona el prestigio de las autoridades de todo nivel, de los tres poderes del Estado. Es muy grave, Miguel, lo que está pasando. Lolo, si no hay pacto, como repite el gobierno, pacto con el correísmo, ¿por qué no hace precisamente lo que dice Lolo? ¿Por qué no cambia a esos funcionarios que fueron al juzgado de Manglar Alto? ¿Por qué no pide que sea sancionado el juez? ¿Por qué no hay una apelación contundente? Y no, para hoy hay una reunión con los bloques, el diálogo. Ya sabemos del correísmo, hasta ayer insiste la Comisión de la Verdad. Pues que el gobierno va a dar paso a todo esto en medio de la preocupación de los ciudadanos. Si no van a transigir, ellos no van a transigir. Para ellos su salvación está en juego, su propio pellejo. Ellos pueden ir a la cárcel si no tienen un acuerdo y le van a forzar al Ejecutivo ese acuerdo. Y si ya aceptó parcialmente con acuerdos ocultos, con acuerdos que no se pueden revelar, ahora, además de lo que ya tenía, tiene un posible chantaje, que le pongan a descubierto los pactos si es que no siguen adelante con el plan de sacar de la cárcel a todos los culpables y de consumar la injusticia de dejar en libertad a los corruptos. Entonces está en un enredo muy grande el Ejecutivo, cuando debería dejar que se enreden ahí entre asambleístas y dedicarse a gobernar, dedicarse a resolver los problemas del país. Esto es lo mejor que pudiera hacer el Ejecutivo si no tiene mayoría en la Asamblea. Y bueno, la justicia es un desastre, pero un desastre colosal. Un desastre colosal porque ahora resulta que más valor, más capacidad, más autoridad, más capacidad de daño tiene un tinterillo que la Corte Nacional de Justicia o el Consejo de la Judicatura. Entonces, alguien tiene que poner límites a esto que está pasando, porque se diluye la democracia en el Ecuador, se diluye el aparato jurídico del país. Esto es lo que hace posible que vivamos en paz. Si sobre esto que está ocurriendo empieza a haber protesta social, por ejemplo, entonces ya sería totalmente el desastre nacional. Esto están abusando de la paciencia de los ecuatorianos, Miguel. Lolo, lo grave a partir de este habeas corpus para Jorge Glass, sentenciado por corrupción, que la Fiscalía, y hoy publica Diario El Comercio en la página 3, que quienes han cometido delitos, asesinatos, homicidios, están ya viendo el camino para el habeas corpus. Es decir, esto puede ser generalizado. ¿Y qué va a decir el gobierno si esto continúa en cascada? Se abusa de este recurso constitucional y comienzan estos hechos. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer el gobierno por esta permisividad con el habeas corpus con Jorge Glass? Por eso es un riesgo de disolución total de todo. Porque vea usted, tenemos que pensar con cuidado estas cosas. Si un juez de un pueblo cualquiera puede poner en libertad a un corrupto que tiene 2, 3 sentencias, entonces no podrían dejar limpias, vacías las cárceles. Porque, mire, ni siquiera es cosa de pensarlo, ¿no? Uno no se atreve ni siquiera a pensar. Pero si van los maleantes, si van los criminales donde un juez y le pagan o le amenazan para que dicte un habeas corpus y quedan vacías las cárceles,
¿Cómo puede tolerarse esto? ¿Cómo puede ser posible que no se presione minuto a minuto a esa corte provincial para que devuelva a la cárcel la Glass? ¿Cómo puede ser que el gobierno no presione a la corte para que tome una decisión con la urgencia que requiere el caso? Entonces, eso es lo que deberíamos de estar viendo y todos presionando para que vuelva al cauce normal la justicia. Pero esto no está ocurriendo. Todos están simplemente de observadores o de vivos, callados, esperando que la gente se acostumbre a los hechos. Y tratando de producir otros eventos para tapar esto. Lolo, ¿esto no pudiera minar el capital político aún más del gobierno y pudiera desestabilizar otra vez en el Ecuador si aquí se confirma el acuerdo, aunque no acepten por los hechos? Si aquí se confirma el habeas corpus, esto va a ir avanzando. Mañana pudiera Alexis Mera beneficiarse del recurso de revisión y luego Correa. Es decir, no estamos viviendo la misma historia de desestabilización en el Ecuador cuando no se dimensiona desde el gobierno los hechos que pudieran sucederse en el futuro inmediato. Claro, si el capital político, ¿cuál capital político diría yo? Si es que no gobierna el Ejecutivo, si es que el presidente no lidera este país, ¿cuál capital político le va a quedar? Y después entonces van a tener la ilusión de que van a resolver con una consulta popular. La consulta popular no va a resolver nada. Incluso puede ser que ni gane. Porque en la medida en que se erosiona la autoridad, la credibilidad de un gobierno, entonces cualquier consulta se convierte en estar de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno, se convierte en un mecanismo para castigar al gobierno. O sea, lo que hay que exigirle al Ejecutivo es que lidere, que establezca los objetivos y establezca cuáles son los problemas que va a resolver y cómo va a resolver. La desgracia mayor de todo este momento político, Miguel, es que el Ecuador está en unas condiciones pero ideales para salir adelante, para recuperar la economía, para combatir el desempleo. Mire, tenemos unos excedentes por el precio del petróleo y el gobierno no nos ha dicho qué va a hacer con esa plata. Tiene que decirnos. Bueno, algo hemos visto que ha anunciado 2 carreteras que va a reconstruir, pero esto es mucha plata lo que tiene como excedente los precios del petróleo y tiene que decirnos cómo va a invertir ese dinero. Que se dedique entonces a resolver los problemas. Si hace obra pública, combate el desempleo, combate la inseguridad, que en parte es también efecto de la falta de empleo y de la crisis económica. Yo que se dedique el Ejecutivo a cumplir sus obligaciones y a la justicia le reclamemos que crean en la ley o se vayan a su casa, y a la Asamblea que dicte leyes. Entonces a cada uno hay que exigirle que cumpla su papel, cumpla su cometido. Pero este enredo entre las 3 funciones del Estado que estamos viendo destruye todo, destruye la democracia entera, Miguel. Lolo, si el gobierno insiste que no hay pacto con el correísmo, ¿por qué no demuestra con una actuación firme, contundente, de inmediato ante el juez de Manglar Alto, pero con penalistas, con una acción contundente? Porque sería muy grave que esto se confirme, el fallo del juez de Manglar Alto, y esto quede en una situación mucho más grave. Pero mire, eso es todo lo que le piden, y esto es lo que le piden todos, pero no ha hecho absolutamente nada. Y lo que tenemos es
un viaje en el cual el presidente de Argentina pretende rehabilitar a Maduro y utiliza a nuestro presidente para solemnizar el anuncio de la pretensión de volverle a Maduro, a rehabilitarle políticamente a Maduro. Qué cosa tan espantosa. De ese viaje mejor ni siquiera deberíamos hablar. Bueno, pero a propósito de lo que dice, ¿qué debió responder el presidente cuando seguramente le sorprendió y le dijo, ¿por qué no restablecemos las relaciones con Venezuela? Lo que dijo Alberto Fernández, impresentable, que los problemas en Venezuela se han disipado y que la situación está mejorando, cuando los datos demuestran lo contrario. 240 presos políticos, entre ellos defensores de derechos humanos, más de 5 millones en la diáspora venezolana que han huido, pobreza, miseria, salarios de $4, se comen la basura, sin servicios básicos, y el presidente lo que dice, no hemos resuelto, el presidente ecuatoriano, no hemos resuelto todavía la posición. No, ese tipo de acciones merecen dubitaciones o una condena inmediata y frontal. Es que no es verdad, Miguel, no es verdad, ya resolvió. No es que no hemos resuelto, ya resolvió. ¿Qué resolvió? Resolvió cuando se declaró a Maduro un régimen corrupto y cuando se reconoció a Guaidó como el presidente de Venezuela. ¿Y por qué dubita entonces en una respuesta de estas? Bueno, fue sorprendido, o está también al modo como aquí pasa, de manera escondida, participando en esa rehabilitación de Maduro. Pero en política internacional... Es que le interese al gobierno de Estados Unidos y que quiera utilizar otros gobiernos para, en función de los conflictos entre Rusia y Ucrania, pretendan rehabilitar a Maduro como un mecanismo también en contra de Putin. Puede ser que sea eso y que se niegue que lo que se hace, claro, es decir, pues que no se transparenta, no hay transparencia en nada, no hay transparencia en nada, es desesperante eso. A propósito de este tema, en política internacional no se puede improvisar. O sea, era una declaración conjunta y que le sorprende a un presidente y el otro diga no hemos decidido, vamos a analizar. En política internacional no se puede improvisar, ¿Lolo? No hay improvisaciones, pero tampoco era posible establecer que todavía no tenemos posición. No es cierto. El Ecuador ha establecido ya, como Estado, ha establecido claramente su posición. Entonces, no es correcto, no ha sido sorprendido, se ha equivocado, o simplemente está cambiando de posición, pero no nos dice con claridad, no hay transparencia. Lolo, volvemos al punto inicial, ¿cómo salimos de esto? Bueno, salimos de esto cuando cada función del Estado cumpla sus obligaciones, cumpla la ley, lo que establece la Constitución. La Constitución dice cuáles son las funciones y las limitaciones de cada Estado, de cada función. Y en eso consiste la democracia. La democracia es un sistema de limitación de poderes. Entonces, si el Ejecutivo cumple su obligación de tratar de resolver los problemas del país, de liderar, de establecer objetivos nacionales, de convocar al país, no a los políticos corruptos, no, al país tiene que convocarle en dirección de unos objetivos que tiene que decirnos. Eso que haga el Ejecutivo. La justicia tiene que remediar esta tropelía que es destructiva para la propia justicia. Por eso decía, se pegan un tiro en la nuca. Si es que aceptan que estos tinterillos aprovechen el habeas corpus para vaciar las cárceles. Entonces es cuestión de supervivencia de la justicia detener eso y devolver a la cárcel a Glass. Si no hacen eso, la justicia no se salva.
y en la asamblea que hagan política civilizada, que hagan entre ellos acuerdos o hagan desacuerdos, pero transparentes, y no vivamos también ahí, porque también la asamblea está aprovechándose de amparos, igual que Glass, igual que los choneros. Está la presidenta de la asamblea valiéndose de un amparo para durar en el poder. Esto no es aceptable, esto no es permisible en un político elegido para otra tarea. Entonces cada función tiene que volver a cumplir sus obligaciones y a establecer con transparencia su acción política, transparentar todo y hacer una política civilizada. Es el único camino para volver a la democracia, al ejercicio de la democracia en este país. Y si eso no ocurre, lastimosamente el panorama va a ser mucho más incierto, a sabiendas de que hay que reconocer este gobierno ha tenido algunos hechos exitosos, destacados en el país y en el exterior: la vacunación, esta mejoría de la economía, el mejoramiento de recaudaciones de impuestos. Es decir, hay un ambiente que pudiera mejorar, pero no caer en la politiquería y en la trampa de sectores que lo que buscan es impunidad, que se va dando en el Ecuador, Lolo. Sí, este momento el país está en condiciones ideales, decía, porque tiene los recursos del petróleo, porque tiene una situación geopolítica apreciable, porque puede sacarle partido a eso. Mire, por miedo a la izquierda están saliendo capitales, están saliendo empresas de Chile, de Perú, de Colombia, y se interesan en el Ecuador. Pero si ven este desastre en el Ecuador, no van a invertir aquí, pero pudiera ser el momento en el que el Ecuador capte la mayor cantidad de inversión extranjera, que genere empleo, que genere bienestar. Puede tener la ayuda del gobierno americano, si se dedica a combatir el narcotráfico y solicita ayuda, está en un momento ideal para tener acuerdos y recursos del Fondo Monetario, de los organismos multilaterales. Es decir, si en este momento el Ecuador no aprovecha para resolver los problemas fundamentales, está dejando pasar una oportunidad de oro. Y esto es lo que les achacaremos si es que siguen empeñados en esta política diminuta, en vez de resolver los problemas nacionales y aprovechar estas grandes oportunidades para generar producción, para rehabilitar la economía y para generar bienestar para los ciudadanos. Una mala jugada para el gobierno el que se haya permitido que salga en estas condiciones un condenado por corrupción como Jorge Glass, que pudiera pasarle la factura en el país, Lolo. Si aquí no se confirma, y como bien ha dicho Lolo Echeverría, si aquí la Corte de Santa Elena no rechaza ese habeas corpus y vuelve a la cárcel Jorge Glass. ¿Lolo? Sí. Mire, esta es la única posibilidad de remediar la situación. Tiene que comenzar con el regreso a la cárcel de Jorge Glass, porque nadie le podrá convencer a nadie de que no hay un acuerdo de impunidad mientras esté libre Glass. Porque vea, lo absurdo es que ni siquiera se aplica correctamente el habeas corpus, porque no es declararle inocente. El habeas corpus es simplemente para mejorar las condiciones de la prisión cuando es el prisionero, o ponerle en libertad cuando ha sido mal detenido. Pero aquí nadie ha sido mal detenido, ni tampoco ha estado en malas condiciones de prisión. Aquí de lo que se trata es de un desvergonzado acto contrario a la ley para garantizar impunidad a los corruptos. Eso es lo que ha ocurrido. Y si no comenzamos por ahí, volviendo atrás, regresando a la cárcel al condenado, entonces nadie nos podrá convencer de que no hay pactos o de que van a continuar pactando y van a continuar
digamos, con nuevos pasos y con nuevos casos de impunidad, porque eso también puede ser parte del acuerdo. Bien, muchas gracias a Lolo Echeverría, comunicador, articulista del Comercio, por hablar sobre este momento político triste que está viviendo el Ecuador. Ojalá cambie con las rectificaciones del caso. Caso contrario, seguiremos en esta incertidumbre mucho más compleja de lo que vivíamos hasta hace poco. Lolo, muchas gracias por tu participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias a usted, Miguel. Un buen día. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates en la revista de Opinión Democracia este jueves. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad